Logos. Provincia Mexicana. El 15 de septiembre del año 1821, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, provincias del Reino de Guatemala, se declararon independientes del Reino de España. Fue instituida una Junta Provisional Consultiva, presidida por Gabino Gainza, quien era jefe político superior de la provincia de Guatemala, sucesor de Carlos de Urrutia y Montoya. Las independizadas provincias constituirían una monarquía, es decir, ¿serían gobernadas por un rey o un emperador? ¿O cada una sería una república? ¿O todas constituirían una federación, y cada una sería un estado federado? ¿O se unirían al reino de Portugal, o al reino de Prusia o al restaurado reino borbónico de Francia? Un congreso de representantes de cada provincia decidiría sobre el destino político final de las independizadas provincias. Ese congreso debía iniciar sus deliberaciones el 1 de marzo del año 1822. El 19 de octubre de aquel año, es decir, 1821, Agustín de Iturbide, presidente de la Regencia del Imperio de México, invitó a las provincias, por medio de Gabino Gainza, a unirse a ese imperio. Presuntamente la mayoría de los ayuntamientos de las provincias, y no un congreso, que ni aún había sido convocado, aceptó la invitación. El 5 de enero del año 1822 las provincias se unieron al Imperio de México. Realmente se unieron solo 4 provincias, pues El Salvador se opuso a la unión. Iturbide designó un jefe político superior de las provincias. El designado fue Vicente Filísola. Gobernó auxiliado por un triunvirato. El 21 de julio del año 1822 Iturbide fue declarado emperador de México. El 19 de marzo del año 1823, abdicó. Vicente Filísola convocó a celebrar el Congreso Centroamericano que debía decidir sobre el destino político final de las provincias. En cada provincia fue electo un representante por cada 15.000 habitantes. El Congreso, convertido en Asamblea Constituyente, celebró sesiones a partir del 24 de junio de 1823. El 1 de julio de 1823 decretó que las provincias centroamericanas eran libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, así del antiguo como del Nuevo Mundo. Guatemala ya no era provincia mexicana, ni, por supuesto, lo eran las otras provincias. Había sido recuperada la independencia. El 3 de agosto de 1823 el ejército que comandaba Filísola retornó a México. La Asamblea Constituyente instituyó un gobierno ejercido por un triunvirato. Los triunviros fueron Pedro Molina, Juan Vicente Villacorta y Antonio Rivera Cabezas, Estado Federado. El 22 de noviembre del año 1824 la Asamblea Constituyente decretó una constitución política que creaba una República Federal Centroamericana, constituida por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La Constitución comenzaba con esta declaración: en el nombre del Ser Supremo, autor de las sociedades y legislador del universo, congregados en Asamblea Nacional Constituyente, nosotros, los representantes del pueblo de Centroamérica, cumpliendo con sus deseos y en uso de sus soberanos derechos, decretamos la siguiente Constitución para promover su felicidad, sostenerle en el mayor goce posible de sus facultades, afianzar los derechos del hombre y del ciudadano sobre los principios inalterables de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, establecer el orden público y formar una perfecta federación. He aquí los artículos de la Constitución, sobre gobierno y religión. Artículo 8. El gobierno de la República es, popular, representativo, federal. Artículo 9. La República se denomina, Federación de Centroamérica. Artículo 10. Cada uno de los estados que la componen es libre e independiente en su gobierno y administración interior, y les corresponde todo el poder que por la Constitución no estuviere conferido a las autoridades federales. Artículo 11. Su religión es la católica apostólica romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra. Artículo 12. La República es un asilo sagrado para todo extranjero, y la patria de todo el que quiera residir en su territorio. La Federación de Centroamérica debía tener un órgano ejecutivo, un judicial y un órgano legislativo. El órgano legislativo consistiría en un Congreso de representantes electos por el pueblo, en la proporción de 1 por cada 30.000 habitantes, y un Senado compuesto por un número de miembros en la proporción de 2 por cada estado, electos por el pueblo. El órgano judicial consistiría en una Suprema Corte de Justicia. El órgano ejecutivo consistiría en un presidente y un vicepresidente.
Cada estado debía tener un órgano legislativo constituido por una asamblea de representantes electos por el pueblo, un órgano judicial constituido por una Corte Superior de Justicia compuesta por jueces electos por el pueblo, un órgano ejecutivo constituido por un jefe y un vicejefe de estado electos por el pueblo, y un consejo representativo compuesto por representantes electos por el pueblo en la proporción de uno por cada sección territorial del estado. En enero del año 1825 la Asamblea Constituyente clausuró sus sesiones. En febrero de ese mismo año inauguró sus sesiones el órgano legislativo federal centroamericano. La Constitución Política de la Federación de Centroamérica fue ratificada y promulgada. En octubre, también de aquel mismo año, el Estado de Guatemala decretó su propia Constitución Política. He aquí algunos de sus primeros artículos. Artículo 1. El Estado conservará la denominación de Estado de Guatemala. Artículo 3. El Estado de Guatemala es soberano, independiente y libre en su gobierno y administración interior. Artículo 4. Limita estos derechos el Pacto de Unión que celebraron los Estados Libres de Centroamérica en la Constitución Federativa de 22 de noviembre de 1824, pero corresponde al Estado de Guatemala todo el poder que por la misma Constitución no estuviere conferido a las autoridades federales. Artículo 11. El Estado de Guatemala es y será uno de los que componen la Federación de Centroamérica y está obligado a observar religiosamente el Pacto de la Federación. Artículo 15. La fuerza pública es instituida para la seguridad común, y no para utilidad de los funcionarios a quienes se confía. Artículo 18. Ninguna población podrá ser desarmada, ni despojarse a ninguna persona de las armas que tenga en su casa, ni de las que lleve lícitamente. El primer jefe de Estado de Guatemala fue Juan Barrundia, y el primer vicejefe, Cirilo Flores. El primer presidente de la Federación fue Manuel José Arce, cuyo periodo de gobierno comenzó el 29 de abril del año 1825 y finalizó el 14 de febrero del año 1828, cuando solicitó a Mariano Beltranena, vicepresidente de la Federación, que provisionalmente fuera presidente. Arce no pudo recuperar la presidencia porque Beltranena no lo permitió y la conservó hasta abril del año 1829. El segundo presidente de la Federación fue Francisco Morazán, cuyo periodo de gobierno comenzó el 16 de septiembre del año 1830. Morazán fue reelecto. Su nuevo periodo de gobierno comenzó el 14 de febrero del año 1835 y finalizó el 1 de febrero del año 1839. En el inicio del año 1838, el Congreso Federal, reunido en El Salvador, decretó que cada una de las provincias podía elegir su propio régimen de gobierno. Aparentemente, entonces, los estados podían abandonar la federación. En abril, Nicaragua la abandonó. En octubre, la abandonó Honduras, y en noviembre, Costa Rica. En abril del año 1839, Guatemala abandonó la federación y decretó sus propias leyes constitucionales. El Salvador la abandonó en enero del año 1841. Finalizaba la Federación de Centroamérica o, más precisamente, finalizaba un régimen político centroamericano que, por conflictos políticos entre la facción de los llamados liberales y la facción de los llamados conservadores, y por invasiones, guerras y acciones rebeldes originadas en esos conflictos, no pudo ser una república federal. República. El 14 de diciembre del año 1844, Rafael Carrera Turcios fue designado presidente del Estado de Guatemala. Lo designó un Consejo de Estado que había sido creado por una Asamblea Nacional Constituyente. El 9 de marzo del año 1847, Carrera Turcios comunicó oficialmente a los otros estados centroamericanos que el Estado de Guatemala se declaraba independiente, es decir, ya no pertenecía a la Federación de Centroamérica. El 21 de marzo del mismo año fue decretada la creación de la República de Guatemala. Su primer presidente fue Carrera Turcios, Rafael Carrera Turcios, 1814 a 1865. El 19 de octubre del año 1851, una asamblea constituyente, que había sido convocada el 24 de mayo del año 1848, decretó el Acta Constitutiva de la República de Guatemala. Tenía 18 artículos. Creaba una Cámara de Representantes, que era el órgano legislativo, un órgano judicial, constituido por tribunales y jueces, y una Corte de Justicia, un órgano ejecutivo, que era la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, y un Consejo de Estado. El presidente de la República era el primer magistrado y representaba la autoridad gubernativa de la nación. Era electo cada 4 años y podía ser reelecto.
Lo elegía una Asamblea General compuesta por la Cámara de Representantes, el Arzobispo Metropolitano, los miembros de la Corte de Justicia y los miembros del Consejo de Estado. El 23 de mayo de año 1854 una Junta General de Autoridades declaró presidente perpetuo de la República a Carrera Turcios. Ese ejercicio perpetuo de la presidencia requería reformar la Constitución política. La reforma fue introducida el 4 de abril del año 1855. Carrera Turcios murió en el año 1865. Su sucesor fue Pedro de Aycinena, quien gobernó durante no más de 20 días. Lo sustituyó Vicente Serna, que gobernó desde el 24 de mayo del año 1865. El 30 de junio del año 1871 fue derribado por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Finalizaba la república creada por el Acta Constitutiva decretada en el año 1851. Post-scriptum. Durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, la Constitución Política decretada el 11 de diciembre del año 1879 creó una nueva república. Podemos afirmar que fue una segunda república. Una tercera república fue creada por la Constitución decretada en el año 1945. Una cuarta, por la Constitución decretada en el año 1956. Una quinta, por la Constitución decretada en el año 1965. Una sexta, por la Constitución decretada en el año 1985. Es la República actual. Sub Post-Scriptum 1. Esa sexta república es aquella de los políticos y los burócratas y del empleo del poder público para repartir privilegios. Es república del arrogante señorío de los gobernantes y la humillante servidumbre de los gobernados. Es república del ejercicio corrupto del poder legislativo, judicial y ejecutivo del Estado. No es una república del derecho, sino de la mera legalidad. Sub Post-Scriptum 2. Esa sexta república debe ser eliminada y sustituida por una séptima república, que sea república de los ciudadanos, en la que legisladores y gobernantes no puedan emplear el poder público para repartir privilegios, y los gobernados sean señores y los gobernantes sean siervos, y el poder del Estado sea ejercido para preservar y enriquecer un Estado que sea luminoso y revolucionario reino del derecho.